Nadie sospechaba que ese día iba a cambiar todo. Nadie que hubiera visto a Lee Hye-eun en los últimos meses habría podido predecir que detrás de cada sonrisa en los sets de grabación, detrás de cada aparición impecable en alfombras rojas, detrás de cada actuación que le arrancaba lágrimas al público, había algo que ella llevaba cargando desde hace años en silencio. Algo que había guardado con tanto cuidado que ni los periodistas más intrusivos ni los fanáticos más devotos del fandom Hwaena lograron verlo venir, y sin embargo ahí estaba, esperando el momento correcto, madurando en las sombras con esa paciencia particular que solo tienen las cosas verdaderamente importantes, hasta que el momento llegó, hasta que Lee Hye-eun, con 32 años recién cumplidos, con una carrera que la crítica internacional ha calificado como la más extraordinaria en la historia del entretenimiento coreano, con 31 sencillos número 1, 12 Daesang, el número 1 de Forbes Corea y el reconocimiento de Rolling Stone entre los 135 mejores cantores de todos los tiempos, hasta que esa mujer, con todo ese peso de gloria sobre los hombros, decidió finalmente decir la verdad, y lo que dijo dejó al mundo sin palabras, no de la forma fácil en que el mundo se queda sin palabras ante un escándalo o una controversia, sino de esa forma profunda, casi sagrada, que solo ocurre cuando alguien que ha construido su vida entera sobre el arte y la autenticidad lleva esa autenticidad hasta su límite más extremo y te muestra algo que no esperabas ver, algo que en retrospectiva, cuando empiezas a repasar todo lo que sabes sobre ella, te das cuenta de que siempre estuvo ahí, latiendo debajo de cada nota, dentro de cada personaje, entretejido en cada letra que escribió, y lo más desconcertante es que tenías toda la información frente a ti desde el principio. Llevabas años escuchándola decirte cosas en código, y no lo viste, yo no lo vi, casi nadie lo vio, hasta que ella misma lo dijo con todas las palabras. Para entender completamente lo que significa lo que IU admitió, necesitas entender primero quién ha sido Lee Hye-eun durante todos estos años, no el ícono, no la cifra de negocio, no la máquina de premios que convierte en oro todo lo que toca, sino la persona, la niña de Songheon-don, Seúl, que nació el 16 de mayo de 1993 en una familia que atravesó dificultades económicas tan severas que ella y su hermano menor llegaron a vivir separados de sus padres, bajo el cuidado de su abuela, en un pequeño apartamento compartido donde la pobreza no era una abstracción sino un hecho físico cotidiano. Esa niña que decidió en 7º grado que iba a ser cantante con la misma seriedad silenciosa con la que algunas personas deciden que van a sobrevivir, que fracasó en 20 audiciones seguidas incluyendo la de JYP Entertainment, cuyo fundador Park Jin-young confesó años después que habría despedido en ese momento a quien dejó ir a IU, que fue estafada por personas que fingían ser agencias de entretenimiento y le robaron el dinero de su abuela, que finalmente firmó con Loen Entertainment en 2007 y se mudó al estudio porque al menos allí tenía comida y un lugar donde dormir, que debutó a los 15 años en septiembre de 2008 con una modestia que no anticipaba lo que vendría, que en 2010 grabó Good Day, y cambió la historia de la música coreana de manera permanente con esos 3 registros vocales imposibles ejecutados en secuencia durante el clímax de la canción. 5 semanas consecutivas en el número 1 del Gaon Digital Chart, el mejor K-pop de los años 2010 según Billboard, que construyó después de ese éxito una carrera que en lugar de desgastarse con el tiempo se fue profundizando, complejizando, enriqueciéndose de capas y matices que solo da la experiencia vivida. Y aquí está el primer indicio de lo que ella eventualmente admitiría, porque la música de IU siempre fue demasiado honesta para ser simplemente producto. Escucha 23 con cuidado y verás a una mujer de 23 años peleando con versiones anteriores de sí misma, incapaz de despedirse del todo de la niña que fue y sin saber completamente cómo ser la adulta que está siendo. Escucha Palit y oirás a alguien descubriendo en tiempo real lo que significa gustarse a sí misma. Escucha Through the Night y sentirás la melancolía específica de quien extraña algo que todavía no ha perdido del todo. Escucha Lilac y reconocerás el sonido de alguien cerrando una puerta con amor y con dolor al mismo tiempo. Escucha It con Suga y entenderás que cuando ella canta sobre el tiempo que pasa y las cosas que quedan atrás no está haciendo metáforas sino reportando desde adentro. Toda esa música era ya una confesión, era ya la respuesta antes de que se hiciera la pregunta. Y la pregunta que todos llevaban años haciéndose sin formulársela en voz alta era esta: ¿cómo es posible que una persona cree arte tan brutalmente honesto sobre el dolor y la soledad y el peso de existir y al mismo tiempo proyecte hacia el mundo una imagen de tal ecuanimidad, tal gracia, tal aparente integridad entre lo que siente y lo que muestra? La respuesta, la que IU finalmente dio, es que no era posible, que detrás de esa integración aparente había un trabajo que nadie veía, un trabajo constante, agotador, de reconciliación entre lo que sentía de verdad y lo que podía mostrar, entre lo que vivía en privado y lo que la industria y el público esperaban que fuera, y que ese trabajo, durante años, le costó más de lo que nadie podía imaginar, porque hay algo que la gente no entiende sobre los artistas del nivel de IU.
no es que sean invulnerables, no es que hayan desarrollado algún superpoder emocional que los hace impermeables al dolor, es que han aprendido, por necesidad de supervivencia, a procesar en privado lo que a cualquier otra persona le llevaría años de terapia pública. Han aprendido a convertir el caos interior en orden artístico, a agarrar la confusión y la angustia y el miedo y ponerlos dentro de una canción o dentro de un personaje y entregárselos al mundo de una forma que el mundo pueda recibir sin que se destruya a quien los da. Y ese proceso es transformador y es hermoso y produce arte extraordinario, pero también tiene un costo. Y el costo es precisamente lo que Yu admitió, que llevaba años viviendo en una especie de desdoblamiento permanente. O comenzar a ser honesta consigo misma aunque eso significara que el arte tendría que cambiar también, y eligió, ella siempre elige. Ese es el núcleo de Lee Hye-eun, esa capacidad de tomar decisiones difíciles con una claridad que parece casi imposible dado lo que ha tenido que sacrificar para llegar donde llegó. Ahora necesito que prestes atención a algo específico, porque lo que Yu admitió no fue lo que mucha gente asumió que iba a ser cuando empezó a circular la noticia, no fue sobre su relación con Lee Jong-suk, aunque esa relación es parte del contexto, no fue sobre ningún conflicto con su agencia Edam Entertainment, no fue sobre ningún plan de retiro definitivo, fue algo más fundamental, más íntimo, más difícil de encapsular en un titular porque no encaja en las categorías que el periodismo de entretenimiento normalmente maneja. Lo que Yu admitió fue que durante la mayor parte de su carrera, específicamente desde los años en que la presión comercial sobre ella se volvió monumental, había estado viviendo con una ansiedad de rendimiento tan profunda que algunos días el simple hecho de entrar a un estudio de grabación le generaba una respuesta física de angustia, y que había aprendido a superarla, siempre, porque así funciona Lee Hye-eun, siempre supera lo que le ponen enfrente, pero que superarla tenía un precio, que el precio era la distancia que se creaba entre ella y la música en esos momentos, que ya no era el placer de crear sino la obligación de cumplir lo que se había prometido, y que esa distancia, esa frialdad funcional con la que a veces tenía que abordar su propio arte porque no podía darse el lujo de sentirlo completamente si quería terminarlo, era algo que la pesaba de una manera que nunca había encontrado las palabras correctas para describir, hasta ahora. Esto importa de una manera que va mucho más allá del fandom, porque IU no es solamente una cantante que tiene fans muy devotos, IU es una institución cultural en Corea del Sur. Una figura cuya influencia trasciende generaciones, géneros musicales y fronteras nacionales. Es la artista más reproducida en la historia de NTAC Cloud Music con más de 3.9 mil millones de reproducciones. Es la primera artista femenina en haber realizado un concierto en solitario en el Estadio Olímpico de Seúl. Es la única persona que ha ganado el título de cantante del año de Gayup Corea en 3 décadas diferentes, 2014, 2017 y 2025. Es alguien cuya voz ha literalmente acompañado a millones de personas a través de los momentos más difíciles de sus vidas, y cuando esa persona dice que ella también tuvo momentos en los que no podía, en que el peso era demasiado, en que el arte que todos amaban le costaba más de lo que parecía, el efecto es catártico de una manera que no tiene precedente, porque cambia la relación que tienes con la música que ya conoces. De repente escuchas Through the Night de manera diferente, de repente escuchas Pallid de manera diferente. Porque sabes que lo que creías que era simplemente talento y sensibilidad también era esfuerzo, también era lucha, también era una persona eligiendo cada día ponerse frente al micrófono y darlo todo aunque por dentro estuviera peleando contra algo que nadie veía, y eso no disminuye la música, al contrario, la hace más grande, la hace más honesta de lo que ya creías que era, la hace el tipo de arte que solo puede hacer alguien que de verdad está dispuesto a pagar el precio completo. Hay también una conversación específica que esta admisión abre sobre la industria del entretenimiento coreano y sobre lo que le exige a las mujeres en particular, porque el K-pop tiene reglas no escritas sobre la feminidad que son brutales en su especificidad, espera que las artistas femeninas sean al mismo tiempo accesibles, inalcanzables, vulnerables y perfectas, cercanas y controladas, espera que proyecten una imagen de salud total mientras se someten a estándares físicos que no tienen nada que ver con la salud, espera que el trabajo sea invisible, que el esfuerzo no se note, que lo que llega al público parezca natural y sin fricción aunque por debajo haya un aparato industrial que trabaja las 24 horas, y IU ha existido dentro de ese sistema desde los 15 años. 15 años tenía cuando firmó, 15 años tenía cuando la industria comenzó a tener opiniones sobre cómo debía verse y comportarse y proyectarse, y ha navegado ese sistema con una inteligencia estratégica que los que la conocen de lejos pocas veces reconocen porque la inteligencia estratégica bien ejecutada no se nota solamente cuando ves que está en la cima después de casi 20 años, mientras que artistas que debutaron al mismo tiempo que ella desaparecieron hace una década. La longevidad de IU no es un accidente, es el resultado de un conjunto de elecciones deliberadas sobre qué comprometer y qué no comprometer nunca, y lo que nunca comprometió,
lo que fue la línea que nadie pudo cruzar nunca, fue la honestidad del arte, aunque eso significara pagar un precio personal que nadie veía, aunque eso significara cargar en privado lo que el arte sacaba de ella, y ahora que lo dijo, ahora que lo nombró, algo cambió, no en el arte ya era lo que era, sino en cómo el mundo lo recibe, porque ya no puedes escuchar esas canciones sin saber que son más costosas de lo que parecían, y eso importa. Quiero hablar específicamente de My Mister porque creo que es donde la conexión entre lo que IU admitió y lo que ella creó se vuelve más transparente. En My Mister ella interpretó a Lee Hyun, una joven marcada por la deuda, la soledad, el agotamiento de tener que ser fuerte sin que nadie se preocupe por si ella también necesita algo, una persona que aprendió desde niña que mostrar vulnerabilidad tiene costos que no puede permitirse, y la actuación de IU en ese drama no fue reconocida como genial porque hiciera cosas técnicamente complicadas, fue reconocida porque se sentía completamente real. Porque la manera en que Lee Hyun miraba el mundo, con esa mezcla de dureza defensiva y ternura escondida, con esa forma de necesitar sin poder pedir, con esa manera de cuidar a otros mientras niega que necesita ser cuidada, todo eso se sentía no como actuación sino como testimonio, y ahora que Yu admitió lo que admitió, puedes ver por qué, porque ese personaje no era completamente ficción, era un reflejo, una versión extrema y dramatizada de algo que ella conocía desde adentro. De ese lugar específico donde vives pendiente del rendimiento, donde aprendes a funcionar independientemente de cómo te sientes, donde el costo emocional de lo que das queda siempre oculto detrás de la capacidad técnica de darlo igual. El director Hirokazu Koreeda vio algo en la actuación de Yu en My Mister que lo llevó a elegirla para Broker. Dijo que sentía que era la única actriz que podía encarnar a Soyoung, la madre soltera que deja a su bebé y luego cambia de opinión. Una persona en conflicto profundo consigo misma, dividida entre lo que hace y lo que siente, entre la necesidad de sobrevivir y el peso de las consecuencias de cómo sobrevive. Y de nuevo, el eco es claro en retrospectiva. Yu encontró siempre los personajes que la dejaban explorar el territorio interior que no podía explorar abiertamente como ella misma, y lo exploró con una honestidad que los críticos llamaron talento pero que era algo más específico que eso. Era el resultado de alguien que tiene acceso privilegiado a ciertos estados emocionales porque los ha vivido. Ahora quiero hablar de algo que quizás es lo más importante de todo lo que dijo. Porque en medio de todo lo que admitió, en medio de la vulnerabilidad y la honestidad y el peso de los años, también dijo algo que nadie esperaba que dijera en ese momento, algo que reconfiguró completamente el tono de toda la conversación. Dijo que estaba bien, no de la forma vacía en que la gente dice que está bien cuando claramente no lo está, sino de la forma específica y sustanciada en que lo dice alguien que ha hecho el trabajo de entenderse a sí misma. Dijo que admitir esto era parte de estar bien, que guardar el secreto era parte de lo que hacía que no estuviera bien, que el acto de nombrarlo, de sacarlo de la oscuridad privada y ponerlo en el espacio compartido, era en sí mismo parte del proceso de sanar, y que ya no necesitaba que el mundo la viera solamente desde el ángulo más alto y más brillante porque ella ya no necesitaba ser solamente eso para sí misma, y esto es radical en el contexto del K-pop, en el contexto del entretenimiento coreano. En el contexto de cualquier industria que construye su producto sobre la percepción de perfección, decir públicamente que tienes grietas y que las grietas son parte de lo que te hace real, eso no es una estrategia de relaciones públicas. Eso es una persona que decidió que ya no le importa más cuadrar perfectamente con lo que se espera de ella, y en alguien que ha pasado casi 20 años siendo exactamente lo que necesitaban que fuera sin perder de vista lo que ella quería ser, esa decisión tiene un peso que no se puede medir. Quiero que pienses por un momento en el efecto que esto tiene sobre la gente joven que la escucha, sobre los adolescentes en Corea del Sur y en Japón y en Latinoamérica y en Europa que crecieron con la imagen de IU como el estándar de lo que significa tenerlo todo bajo control, que aprendieron de manera implícita al verla que el talento y el trabajo duro y la gracia exterior son suficientes para que todo funcione, que quizás se sintieron deficientes. Porque ellos no podían mantener esa gracia exterior mientras por dentro luchaban, y ahora Yu les dice que ella tampoco podía mantenerla sin costo, que lo que veían desde afuera era real pero incompleto, que la parte que no veían también existía, y que está bien que exista, que no tener todo bajo control perfectamente no te convierte en menos que lo que eres. Eso no es un mensaje vacío de autoayuda, viniendo de Yu, viniendo de alguien cuya vida es la demostración más poderosa de lo que se puede lograr desde casi nada. Ese mensaje es una redefinición de lo que significa ser fuerte, porque la fortaleza que ella mostró durante décadas no fue la fortaleza de quien no siente nada, fue la fortaleza de quien siente todo y sigue eligiendo. Y ahora agrega una capa más, la fortaleza de quien finalmente elige mostrarlo. Necesito hablar también sobre el momento específico de su carrera en que esto está ocurriendo, porque no es un momento menor. IU está protagonizando ahora mismo
Perfect Crown junto a Yeon Seok en MBC, una comedia romántica que está generando los ratings más altos de la cadena en lo que va del año, viene de ganar el Daesang en los Japan Star Awards 2025 por When Life Gives You Tangerines, viene de ser nombrada por Forbes Corea la artista número 1 del año, viene de ser la artista más reproducida en la historia de NTAC Cloud Music, está en el pico absoluto de una carrera que ya era extraordinaria, y en el pico hace esto, no en un valle. No en un momento de fragilidad evidente que haría que la admisión fuera más comprensible para la industria, sino en el momento en que tiene más poder que nunca, y eso importa porque significa que no lo hizo por necesidad táctica, no lo hizo porque la imagen hubiera colapsado de todas formas y hubiera que manejar el daño, lo hizo porque eligió hacerlo, porque decidió que ya no quería seguir siendo la única persona que sabía lo que le costaba, porque quiso que la gente que la ama la amara. Completa, con las grietas incluidas, no solamente el lado que brilla, y esa es quizás la elección más valiente de toda su carrera, más valiente que los 3 registros vocales de Good Day, más valiente que aceptar el papel de Lee Hyun en My Mister cuando nadie creía que podía hacerlo, más valiente que llenar el Estadio Olímpico de Seúl, porque todo eso requería talento y trabajo y determinación, pero esto requiere algo diferente.
아, 물론 먹었죠. 제가 직접 만들어서 먹었어요. 떡 뽑아가지고. 생각을 할 텐데 네네네. 어쨌든 그거는 알아서 등장하고 싶은 대로 타이밍, 등장을 네. 하세요. 좋았거든요? 그 정도로. 쌤, 저희 눈썹 좀만. 아 그래? 이게 좀 잘 나와? 자, 자연스러운데? 그래? 오케이. 이렇게 라면 먹었어요. 막 질문을 이만큼 준비해가지고 막 끝도 없이 나를 막 괴롭히고 막. 이슬 생선부. 9회까지 공개됐는데 보셨어요? 이런 식으로. 알겠어요. 네. 그거를 이제 두 분이 없는 자리. 찍었죠. 혹시 좋아하는 신 있어요? 봐봐. 우리가 촬영이 되게 종류가 많잖아요. 이게 제약을 많이 받아요. 오늘 날씨가 영하 14도래요. 국수를 먹었습니다. 비빔국수. 이건 계속 입술을 다 좀 모자이크 좀 해주시겠어요? 실패하면 그냥 실패하는 거죠 뭐. 감독님께서도 8월 크리스마스를 또 좋아하시고 그래서 이렇게 결정됐습니다. 이 조명을 봐봐. 이렇게 가까워. 커트 브이로그 처음 찍어봐요. 온도 수준의 드레스로 준비를 했고요. 이제 점점 이렇게 라면 먹었어요. 막 질문을 이만큼 준비해가지고 막 끝도 없이 나를 막 괴롭히고 막. 이슬 생선부.